¿Habrá tocado ya Bitcoin su bottom de mercado? ¿Hemos llegado a ese suelo y vamos a iniciar ese rally alcista para ir a buscar precios superiores, para buscar ese all-time high de nuevo? ¿O por lo contrario vamos a seguir cayendo a buscar zonas inferiores, por ejemplo, la zona de los 30.000? Hoy os enseñamos un indicador on-chain para poder identificar a la perfección los bottom y los top de mercado. ¿Qué tal? Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Y bueno, antes de nada me gustaría pedir disculpas por mi voz porque llevo unos cuantos días un poco resfriado y la verdad es que el vídeo de hoy nos gustaría enfocarlo en las métricas on-chain. El otro día, el martes pasado, realizamos una publicación en nuestro Telegram y en nuestro Instagram donde os explicábamos una métrica on-chain que nos permitía identificar los suelos y los tops de mercado, ¿vale? Una métrica cíclica. Y después de haceros varias encuestas nos hicisteis saber que queríais un vídeo en YouTube para poder explicaros el concepto de esa métrica y cómo funciona de manera más profunda. Es por eso que hoy os lo vamos a explicar. También tengo que confesaros que a lo mejor realizamos una miniserie de unos cuantos vídeos explicando varias métricas on-chain, métricas en este caso cíclicas, para que podáis identificar de manera bastante correcta los suelos de mercado y los top de mercado. Así que no nos vamos a enrollar más y vamos a ello. Antes de introducirnos en la gráfica que os mostramos el otro día en nuestras redes sociales, me gustaría hacer un breve repaso de qué es el análisis on-chain. El análisis on-chain básicamente nos muestra los movimientos que están ocurriendo dentro de la blockchain, es decir, nos metemos de lleno dentro de la blockchain a investigar qué está pasando en ella constantemente. Es un tipo de análisis que nos da información diferente a la que nos puede dar el análisis técnico o el análisis fundamental. ¿Qué tipo de información nos puede dar? Pues por ejemplo nos puede enseñar el volumen de transacciones que está viendo, qué cantidad de Bitcoin hay en los exchanges o qué cantidad de stablecoin encontramos en los exchanges, cómo se están comportando los mineros, si estos están comprando, si estos están vendiendo, también qué están haciendo las grandes ballenas, las grandes carteras de Bitcoin, si estas están comprando, si estas están vendiendo. Nos enseña qué fortaleza tiene la red de Bitcoin en cuanto al hash rate. Nos enseña multitud de datos que no podríamos saber solo con el análisis técnico o el fundamental. ¿Y por qué nos da estos datos? Bien, pues estos datos nos los puede mostrar gracias a la transparencia que tiene la blockchain, que es una de sus principales características. También hay que tener en cuenta que por mucho que el análisis on-chain nos dé todo este tipo de datos, no podemos utilizarlos de forma única, dijéramos. Es decir, no podemos solo quedarnos con que que el volumen de transacciones es muy grande y eso nos puede indicar que nos vamos a tener un pumpeo al alza. No podemos quedarnos solo con eso, tenemos que también observar. Primero que tenemos que observar multitud de gráficas on-chain, no solo quedarnos con una. Y luego que eso también tenemos que contraponerlo al análisis técnico y a la situación actual que estamos viviendo. Entonces, ahora sí, os comparto pantalla, vamos a la página donde podemos ver las métricas on-chain y os explico mucho mejor el indicador que pasamos el otro día por nuestras redes sociales. Una vez ya estamos aquí en las gráficas, hoy vamos a hablar del Reserve Risk, ¿vale? Es el mismo indicador que os pasamos el martes pasado por nuestras redes sociales, tanto por el Telegram como por el Instagram. Entonces, este indicador lo encontramos en la página Look into Bitcoin, ¿vale? Es una página totalmente gratuita que nos aporta métricas on-chain y os animo a que entréis, la trasteéis y vayáis viendo la evolución de las diferentes gráficas que estos nos proporcionan. Y bueno, más concretamente de la gráfica que vamos a hablar hoy, que como os he dicho es el Reserve Risk. El Reserve Risk es un indicador cíclico, ¿vale? Que lo que esto quiere decir es que nos ayuda a identificar de manera bastante ajustada los suelos y los topes de mercado, los top and bottoms del mercado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando este indicador nos está exponiendo o nos está alertando de que es buena zona para acumular Bitcoin, probablemente sea el mejor momento para empezar a realizar esta acción, ya que suele ser el punto más bajo del ciclo de mercado. De la misma manera que cuando nos está indicando que puede ser un momento ya bastante complicado y nos está poniendo la alerta de que posiblemente puedan venir caídas, es cuando debemos plantearnos empezar a iniciar esas ventas para prevenir una posible caída si es que se produce. Entonces, este indicador, ¿qué nos muestra? El indicador del Reserve Risk nos muestra la confianza que tienen los holders a largo plazo, ¿vale?
en relación al precio actual que tiene Bitcoin. Es decir, básicamente lo que hace es estimar el grado de confianza que tienen los holders a largo plazo en el precio de Bitcoin, en la situación que va a vivir Bitcoin. ¿Y por qué los holders a largo plazo? Pues bien, los holders a largo plazo porque estos tienen un conocimiento bastante amplio del mercado, es decir, ya llevan muchos años en el mercado, saben cómo funciona, saben cuándo vender, saben cuándo comprar, de la misma manera que saben si Bitcoin, el precio de Bitcoin está infravalorado o está sobrevalorado. Entonces, en los momentos en los que está infravalorado, es ese momento en el que nos está indicando un bottom de mercado y podemos ya empezar a realizar nuestras compras, mientras que cuando está sobrevalorado es cuando deberíamos empezar a tener esa alerta y empezar a ir vendiendo nuestras posiciones. Entonces, para entender cómo funciona esta gráfica y cómo se calcula, debemos entender dos conceptos. Estos dos conceptos son los Bitcoin Days y los Bitcoin Days Destroyed, ¿vale? Los Bitcoin Days es la cantidad de días exactos en los que una persona, un holder, está con sus bitcoins en su cartera, es decir, con sus bitcoins holdeándolos a largo plazo. Es decir, es esa cantidad de bitcoins que están en una misma wallet sin que se realice ninguna acción con esos bitcoins. Es decir, que no se envían a otra wallet, que no se venden, no realizan nada, simplemente están ahí quietos. Y luego tenemos el concepto de los Bitcoin Days Destroyed, que esto es cuando esos bitcoins que estaban quietos o sin ninguna actividad en una wallet pasan de ser holdeados a ser vendidos. Entonces lo que podemos saber y a la conclusión en la que llegamos es que cuando estos bitcoins, o en este caso los Bitcoin Days, se pasan a ser Bitcoin Day Destroyed, quiere decir que los holders a largo plazo, los long term holders, pasan de estar holdeando sus bitcoins a estar vendiendo. Y ahí es cuando podríamos ya empezar a tener esa señal de alerta, mientras que cuando estamos viendo que los holders a largo plazo están dejando esos bitcoins ahí sin moverse, es cuando podemos empezar a ver, si la gráfica nos lo muestra, que puede ser buenos puntos para empezar a acumular, ¿vale? Entonces, básicamente lo que nos indica esta gráfica, como os he dicho, y haciendo un resumen, es la confianza de los holders a largo plazo que tienen en el precio de Bitcoin y si estos tienen intención o no de vender sus Bitcoins. Es una gráfica que, como os hemos dicho, ayuda a identificar los top and bottoms, por lo tanto, pues, bueno, es una gráfica que nos va a ayudar mucho para sacar grandes rentabilidades a nuestro portfolio. Entonces vamos ahora a ver cómo podemos interpretarla en la pantalla. Como bien vemos, aquí tenemos el precio de Bitcoin, ¿vale? Desde aproximadamente pues 2011. Y aquí tenemos una banda roja, una banda verde y una media, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el precio se introduce en la banda verde, significa que la confianza de los holders a largo plazo es bastante elevada y que el precio de Bitcoin es bajo, es decir, el precio de Bitcoin está infravalorado y que para los holders a largo plazo es atractivo comprar Bitcoin por el ratio riesgo-beneficio que tiene en ese momento, mientras que cuando la media se introduce en la banda roja, quiere decir totalmente lo contrario, quiere decir que para los holders a largo plazo el precio de Bitcoin está sobrevalorado y que el riesgo-beneficio de estar expuestos en el mercado es muy elevado, por lo tanto podría ser el momento en el que empiecen a vender sus posiciones y el mercado empieza a retroceder, porque como sabéis, si los holders a largo plazo empiezan a vender, estos tienen mucha cantidad y pueden mover el mercado, ¿vale? Entonces, si miramos históricamente, veremos como mirar aquí desde 2012 y pensar que esto ya lleva 10 años, o sea, en este gráfico estamos viendo 10 años. Pues en 2012, como vemos, el precio de Bitcoin entró en la banda verde y coincide con un bottom de mercado. A partir de aquí el precio fue recuperando, fue teniendo esa tendencia a la alza hasta llegar a este punto aquí donde el precio entró en la banda roja. En ese momento pues podríamos haber realizado nuestras ventas, porque luego pues como vemos aquí vino una corrección, aunque posteriormente sí que es verdad que tuvimos otro pico. A partir de este pico, 2014, el precio empieza a retroceder nuevamente
Vemos como el precio se introduce otra vez en la banda verde y es buen momento para empezar a acumular, ya que aquí el sentimiento de los long term holders es que Bitcoin, su precio está infravalorado. Como vemos, llega el precio a la banda verde, se introduce y vemos como aquí poco a poco se van marcando esos bottom de mercado, porque posteriormente el precio inicia esa recuperación al alza hasta tocar en 2018 su nuevo all time high en los 20.000 aproximadamente, y vemos como este all time high coincide con la entrada de la media a la banda roja nuevamente, y aquí es donde el precio de Bitcoin estaría sobrevalorado y podemos empezar a realizar nuestras ventas para tener nuestro capital a salvo. Desde ese momento se inicia la corrección, que durará hasta aproximadamente inicios de 2019, y vemos como en esta corrección nuevamente el precio se vuelve a introducir en la banda verde y a posterior el precio inicia su recuperación. Sí que es verdad que luego con el COVID en el 2020, en marzo, vemos una nueva entrada de la media en esta banda verde, marcándonos esta vez sí el bottom de mercado, porque a posterior ya vimos esa recuperación al alza para marcar el nuevo all time high. Actualmente nos encontramos en que el precio ha vuelto a entrar en esta banda de color verde, pero si nos fijamos ha entrado 1, 2 y 3 veces y aún no hemos ido a tocar otra vez esa banda roja que nos podría estar marcando el tope de ciclo, el tope de mercado. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Bueno, pues que puede ser que aún haya margen de bajada, que puede ser que caigamos un poco más, pero que si tiramos de histórico deberíamos ir a buscar ese tope de ciclo entrando nuevamente en esta banda roja, y ahí sería el momento en el que sí que deberíamos empezar a deshacernos de nuestras posiciones y deberíamos empezar a ser precavidos, porque entonces ahí sí que se puede venir una corrección bastante fuerte. Entonces, por mucho que hayamos vuelto a entrar en esta banda verde, no quiere decir que ya nos vayamos a ir to the moon, que vayamos ya a empezar a iniciar de nuevo ese rally alcista, pero sí que posiblemente estemos ya llegando al suelo de mercado o estemos cerca de él, y es en estos puntos donde es buen momento para empezar o continuar acumulando Bitcoin, porque como os he dicho, es en estas zonas donde los holders a largo plazo, que son los que de verdad conocen bien el mercado, sienten que Bitcoin está infravalorado y que posiblemente vayamos a buscar zonas superiores para sacar grandes beneficios. Entonces esto a nosotros nos hace tener una visión muy positiva de cara al futuro, y podemos pensar que si caemos, que caeremos, pero que no será una caída muy grande. Entonces creemos que es buen momento para seguir acumulando bitcoins, pero como os decimos, siempre debemos ser precavidos, y más ante la situación actual en la que nos encontramos y todo lo que estamos viviendo con lo que está pasando en el mundo. Entonces, bueno, espero que hayáis entendido bien este indicador. Como os he dicho, os animo a que entréis a la página de Look Into Bitcoin para ir viendo cómo va avanzando y poder identificar ese punto en el que salirnos del mercado. Y nada, hasta aquí este vídeo. Continuaremos, si podemos, con esta miniserie de indicadores on-chain. Así que nada, espero que os haya gustado mucho y que os haya sido de gran ayuda. Un saludo.